Buenas, de nuevo, crack bursátil. China se enfrenta a una crisis que amenaza con acabar con la nación tal y como la conocemos en los próximos años. La crisis demográfica de China ha pasado de ser una preocupación social a una emergencia gubernamental a medida que la disminución de la población ahora comienza a afectar a la industria, el comercio y al crecimiento económico del gigante oriental. Mientras que muchos países luchan contra la superpoblación, China, el país más poblado del mundo con más de 1.400 millones de personas, tiene un problema diferente. Su crisis demográfica se manifiesta en que la población es cada vez más anciana. Las tasas de natalidad están comenzando a ser las ruinas de la nación y podrían suponer la mayor fatalidad para el país del sol naciente. En este vídeo te explicaré cómo las bajas tasas de natalidad se convirtieron en un gran problema para una nación que está en pleno auge y cuáles son las catastróficas implicaciones sociales y económicas que esto tendrá en el país de China. Y no debemos olvidar que una caída en China podría afectar al mundo entero. El ascenso de China es el evento más grande en la historia académica reciente en el mundo. El propio Elon Musk declaró que la economía de China sería probablemente el doble de grande que la de Estados Unidos en los próximos años, y cientos de estudios científicos afirmaban que China seguiría creciendo a nivel mundial hasta niveles insospechados, proclamándose la primera potencia del mundo, un nuevo imperio que iba a dominar el planeta esencialmente a nivel de productividad, comercio y estatus. Hasta el propio Ray Dalio afirmó en múltiples entrevistas que el ascenso de China produciría un nuevo orden mundial donde Estados Unidos descendería en la cadena de mando. Pero quizás todos estos expertos no tuvieron en cuenta un gran problema que está sufriendo el imperio chino: la crisis demográfica. La cantidad de bebés que nacen es la menor de la historia en China y cada año están naciendo menos personas. Esto es tan preocupante para la nación que los estudios revelan que en los próximos años el 30% de la población de China tendrá más de 65 años y tan solo el 11% serán jóvenes menores de 18. Pero, ¿qué consecuencias tendrá esto en el país del sol naciente? ¿Será este el detonante del fin del imperio chino? El problema actual de China tiene un origen muy distinto al que podríamos pensar y comenzó con un problema muy diferente al actual. A principios del siglo XX, China estaba sufriendo un problema muy diferente: la superpoblación. Y es que la forma en la que la población de China estaba creciendo en comparación con la producción agrícola era simplemente insostenible. El crecimiento de la población era tan exagerado en comparación a la producción de alimentos que millones de personas vivían en una situación de hambruna. En un intento por evitar el hambre, el gobierno chino decidió implementar un conjunto muy drástico de políticas. La más conocida es la política de un solo hijo. Bajo esta política, las familias estaban limitadas a tener únicamente un hijo. El objetivo era que, al limitar el número de niños en cada familia a uno, esto conduciría a menos bocas que alimentar y en última instancia a una población más equilibrada con la producción de alimento. La tasa de natalidad se desplomó considerablemente durante las siguientes décadas, tanto es así que solo lograron los objetivos previstos. Pero este cambio en la cultura y costumbres de China ha llevado al país a las profundidades de la desesperación en la que se encuentra ahora. Y es que hay algo de lo que el Partido Comunista Chino no se dio cuenta, y fue que estaban creando un gran problema en la mentalidad de las generaciones futuras. Debido a la política de un solo hijo, en teoría, cada pareja podría criar por ley un solo hijo, lo cual no es suficiente para reemplazar a los padres cuando ellos fallecieran. Y es que, tras aplicar esta ley a partir de los años 80, cada vez nacían menos niños. Por tanto, el crecimiento de la población se fue ralentizando con el paso de las décadas y esto generó que China se esté convirtiendo en un país
totalmente envejecido. Cuando alguien camina por las calles de China, el primer problema social que es fácilmente identificable es el resultado de la política del hijo único que comenzó en 1978. Existen millones de familias sin hermanos o hermanas. Estas medidas severas redujeron el número de nacimientos. La política del hijo único ha creado un desequilibrio de género extremo en China, ya que el país tiene muchos más hombres que mujeres. Esto surgió como resultado de que los padres prefieren tener hijos varones para continuar el nombre y el linaje de la familia en lugar de tener hijas. Esta práctica se ha transmitido a través de las generaciones y parece que los efectos están en pleno auge, ya que China tiene 37 millones de hombres más que mujeres. Aunque esto pueda parecer sencillo, esto crea una gran cantidad de problemas sociales y culturales que afectan fuertemente a la nación. Para empezar, China tiene un problema de ramas desnudas, especialmente en la China rural. Este es un término chino para los hombres solteros que probablemente no encontrarán esposa en un futuro. Estas ramas desnudas han atraído cada vez más la preocupación de los formuladores de políticas de China. En enero de 2007, el Comité Central y el Consejo del Estado emitió un informe donde se decía que el desequilibrio en el mercado matrimonial representaba un peligro oculto para la sociedad y afectaría a la estabilidad social. La ansiedad del gobierno por el exceso de hombres se refuerza cada vez más por una investigación que relaciona a los hombres marginados con la probable propagación de crímenes violentos, la prostitución, enfermedades de transmisión sexual y el tráfico de mujeres. Varias investigaciones han establecido una conexión entre los brotes históricos de rebeliones campesinas en China y el exceso de hombres. Y es que el desequilibrio de género está creando una alta competencia entre los hombres en el mercado matrimonial para las pocas mujeres disponibles. Las agencias matrimoniales chinas a menudo tienen más hombres que mujeres, lo que lleva a que muchos hombres permanezcan solteros en la vejez. Esto genera una tasa de natalidad desproporcionada y ha dado lugar al florecimiento de comunidades en línea donde los hombres jóvenes gastan dinero en mujeres para buscar compañía. Esta actividad se considera como un factor que contribuye al colapso de la mortalidad y tradición china en la sociedad, y los datos muestran que la población de China creció a su tasa más baja de la historia desde la implementación de la política del hijo único en los años 80. El Instituto Nacional de Estadística anunció que China agregó 72 millones de personas entre 2010 y 2020, un aumento del 5,38% con un crecimiento anual promedio del 0,53%. Según estas estadísticas, la crisis demográfica de China está empeorando cada vez más. El envejecimiento de la población se está convirtiendo en un problema económico debido a que buena parte de la fuerza laboral activa de China está envejeciendo. Y lo cierto es que no hay suficientes jóvenes para reemplazar a las personas que se jubilan. Esto crea vacantes en los sectores clave de todo el país y lleva a una ralentización del crecimiento económico. También afecta a la industria manufacturera, que se está enfrentando a una escasez de mano de obra y no tiene suficientes trabajadores para operar las industrias como lo hacía en el pasado. Pero también existen otros factores igualmente complicados de resolver para el gobierno. La realidad de la situación demográfica se confirma con los resultados del último censo que muestra que la generación de plata es el grupo demográfico de más rápido crecimiento en China. Este grupo de personas mayores representa un tercio de las compras del país y los minoristas están teniendo esto en cuenta. Con el creciente poder adquisitivo, más tiempo libre y mayor esperanza de vida, los adultos mayores chinos se están convirtiendo en un grupo de consumidores a tener en cuenta. Esto pondrá presión a la economía de China, ya que habrá un esfuerzo para cuidar a la población jubilada. Y es que se colocarán cargas adicionales en el sistema de salud, resultando en un aumento de los costos en general.
Las estimaciones del gobierno muestran que para 2027 los fondos de jubilación alcanzarán su punto máximo en 7 trillones de yuanes y el déficit será en trillones de yuanes. El gobierno es consciente de estos problemas y ha implementado políticas como fomentar más nacimientos e incrementar la edad de jubilación. Sin embargo, puede ser demasiado tarde para solucionar estos problemas. En mayo de 2021, el gobierno chino anunció que abandonaría la política de 2 hijos en favor de una política de 3 hijos, con el único objetivo de aumentar las tasas de nacimientos decrecientes. China también está tratando de abordar el problema de la escasez de mano de obra mediante la adopción de tecnologías e innovaciones para complementar el sector industrial y transicionar la economía desde una base laboral a una tecnológica. Sin embargo, el sector industrial sigue representando el 38% de la economía total y hasta alcanzar la automatización completa, la escasez de mano de obra continuará siendo un problema. Estas medidas parecen intentos desesperados para resolver un problema que está profundamente arraigado en la economía de China y que probablemente llevará décadas revertir. Esto plantea la pregunta de si China podrá volver a ser la potencia económica mundial que era.